acuerdo? Este es el último episodio de la Semana Santa, domingo, el día de Pascua, donde nos centramos en una tumba y una nueva luz. Allá vamos. Bien, así que preparemos el escenario para la mañana de Pascua, el domingo. Jesús fue crucificado el viernes. Su cuerpo ha sido puesto a descansar, envuelto en lino y especias, por el viernes al anochecer. Hemos pasado toda la noche del viernes, hemos pasado todo el sábado, el día de reposo, y ahora, muy temprano, el domingo por la mañana, justo al alba, encontramos a María Magdalena, según Juan, y según los otros evangelios, varias otras mujeres, donde todas estas mujeres se han reunido al alba para llevar especias y aceite para ungir de nuevo a Jesús. De nuevo son las mujeres las que están ungiendo el cuerpo de Jesús, lo cual es el paso natural aquí, para ungirlo como alguien que ha transitado a una nueva etapa de vida eterna. María Magdalena en los evangelios sinópticos, María, la madre de Jacobo, y a Salomé, que están todas aquí junto con otras mujeres que estarían aquí juntas, al alba, y creo que eso es importante. Cuando hablamos del día de Pascua, la resurrección, una vida nueva. La representación aquí, y esto es muy posiblemente costumbre y tradición que estuvieran aquí al amanecer. Pero la representación aquí es que es un día nuevo, es un nuevo alba. Así están aquí con el inicio del sol, para ungir a Jesús. Y no pueden, ¿verdad? Se preguntan al llegar, ¿qué vamos a hacer? Porque ¿quién va a mover la piedra para nosotras que ha sido sellada? Para poder entrar y ungir el cuerpo de Jesús. Esperarían ver a la guardia allí, la guardia romana, y los sirvientes del sumo sacerdote allí vigilando. La tumba también. Y probablemente pensaron, quizás ni siquiera podamos lograrlo. Porque, ¿por qué nos permitirían entrar para abrir la tumba? Para que podamos entrar. Porque su temor es de los romanos y los sumos sacerdotes y los judíos, que los discípulos vendrán y se llevarán su cuerpo, así que probablemente no lo habrían consentido. Ahora Mateo registra que hubo un gran terremoto, tal vez antes, esa noche antes o temprano esa mañana, y que el terremoto había apartado la piedra. Algunos académicos creen que el terremoto que ocurrió durante la crucifixión, bueno, esto sería una réplica, ¿verdad?, que habría ocurrido. Y este terremoto apartó la piedra del sepulcro. Pero Mateo también menciona que es el ángel el que ha movido la piedra, y que la guardia y los sirvientes del sumo sacerdote quedaron como si estuvieran muertos al ver al ángel del Señor, blanco como un relámpago, o blanco como la nieve, como lo pone Mateo. Y Mateo dice que el ángel les dice a las mujeres, no se preocupen, no teman, que sé o sabemos, si hay más de un ángel, sabemos que buscan a Jesús el crucificado. Y luego en el versículo 6, aquí en Mateo 28, dice algo interesante, el ángel. Dice, Él no está aquí, porque ha resucitado, como Él dijo. Vengan, vean el lugar donde el Señor yacía. Y para mí, de nuevo, me remito a la comida del ceder, donde esto para mí es un ejemplo. De nuevo, mirar un enfoque cristiano hacia esa comida del ceder, donde el afikoman es escondido por el lo esconden, como si estuviera escondido como en un sepulcro. Y luego los niños van a buscarlo, y aquí las mujeres están viniendo a buscar el afikoman, vienen a buscar a Jesús, y al principio no lo encuentran. Y luego el ángel dice a las mujeres que vayan y digan a los apóstoles y a los discípulos que Jesús ha resucitado y que les den el testimonio que los ángeles les han dado. Ahora, en el Evangelio de Marcos, dice también que había un solo ángel, pero José Smith entra en su traducción y dice que había dos. De hecho, en Marcos dice que había un joven. Pero José Smith entra y dice que había dos ángeles. Y creo que eso es algo importante. Lo repasaremos en un minuto. Y al examinar los evangelios sobre estos eventos, el día de Pascua,
ten en cuenta que en el libro de Marcos, del 9 al 18, no hay evidencia de esos versículos en antiguos textos griegos. Parece que fueron añadidos más tarde y son como un surtido, una muestra de todos los otros evangelios, y uniendo una historia un poco más coherente, porque cada uno de los evangelios cuenta algo un poco diferente. Por tanto, el versículo 19 allí. Sin embargo, es el versículo 9 en las transcripciones más antiguas, así que no los usaré. Comenzando en el versículo 9. Mujeres a las que los ángeles dijeron que Jesús resucitó, corren hacia los 11 apóstoles y les cuentan lo sucedido. Y dice aquí, Lucas lo escribe así, dice, y sus palabras, esto es las mujeres hablando a los apóstoles, y sus palabras les parecieron cuentos vanos, y no las creyeron. Así que consideren lo que está sucediendo aquí. Las mujeres han llegado, corren, probablemente están sin aliento. Quizás se ocultan en Jerusalén, puede ser una gran distancia. Pero los apóstoles están en una posición donde probablemente se esconden. Probablemente tienen miedo. De romanos y sumos sacerdotes podrían ser estos. Pueden imaginarse que están llenos de tristeza, miedo y gran desesperación por lo que ha sucedido. Este increíble golpe en el estómago y experiencia desgarradora que todos han experimentado para ver a su Señor, su Salvador, su Maestro, sufrir y ser sacrificado como lo fue, tratado como lo fue, y ahora se ha ido. Y ahora las mujeres vienen a Él y dicen, los ángeles han venido y que Él ha resucitado. Y al principio no le creen en absoluto. Y finalmente, dice Lucas que Pedro se levantó y corrió hacia el sepulcro. Lo interesante aquí es que en el Evangelio de Juan, Juan se incluye a sí mismo, que él también se levantó y corrió con Pedro hacia el sepulcro. Pero por supuesto Juan en su Evangelio se asegura de contar que él llegó primero, superó a Pedro. De hecho, él lo dice. Aquí en Juan 20:4 dice que corrieron juntos. Y el otro discípulo, él mismo, nunca se nombra en su Evangelio. Y el otro discípulo superó a Pedro y llegó primero al sepulcro. Y él se inclinó y mirando dentro, vio las telas de lino allí, pero no entró. Él mira dentro. Él ve que el cuerpo se ha ido, el cuerpo de Jesús se ha ido, pero allí están las ropas de lino, el lino que se habría envuelto alrededor del aficomen de la cena de Pascua. El lino que usaría el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Pero Juan no entra. ¿Por qué no entraría? Juan es sacerdote y él no puede entrar en la tumba con un cadáver dentro. Es un lugar impuro para él y está entrenado para no entrar. Es impuro. Juan era sacerdote y probablemente muy importante en el sacerdocio, en el templo, y probablemente tenía influencia allí. Y quizás fue un intermediario a veces entre el sacerdocio y los discípulos de Cristo. Pero no entra. Pedro llegando finalmente segundo. Él sí entra en ese momento. Y esto es lo que Juan dice sobre eso. Entonces viene Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro. Y ve las ropas de lino tiradas, y el pañuelo que estaba sobre su cabeza, no tirado con las vestiduras de lino, sino doblado en su propio lugar. Esto sería el sudario. Entonces entró también aquel otro discípulo, Juan, que llegó primero al sepulcro, y vio, y creyó. Y algo interesante se señala aquí en el versículo 9. Juan dice, aún no entendían la escritura, que debía resucitar de los muertos. Este es un punto muy interesante. El texto masorético de Isaías que profetizaba sobre el siervo sufriente no menciona al Mesías como el siervo que sufre. Pero recuerden, el texto masorético, las versiones más antiguas que tenemos, es el texto que se usó para traducir el Antiguo Testamento. El texto masorético data de hace unos 800 o 900 años. Años de TC, después de Cristo.
pero en el rollo de Isaías de los rollos del Mar Muerto sí se menciona al Mesías. Pudo haber una división en lo mencionado sobre el siervo sufriente y sobre Jesús, siendo el Mesías, muriendo y resucitando al tercer día. Quizás estas cosas no se entendieron bien ni se conectaron bien en las Escrituras. Eso es lo que creo que Juan señala aquí. Incluso Jesús pudo haberles dicho esto, pero creo que Juan está señalando que la Escritura no especificaba aquí concretamente sobre lo que iba a suceder. Ya estaba encadenado, ya en este punto. Entonces los discípulos finalmente vuelven a casa, dice Juan. Pero Juan ahora tiene a María quedándose en la tumba después de este punto. Así que las mujeres estaban todas allí esa mañana para ungir. Ven la piedra rodada, ven los ángeles. Vuelven corriendo a los apóstoles después de haber estado ahí. Y probablemente solo están hablando sobre el increíble evento que acaba de suceder. ¿Alguien se lo ha llevado? ¿Realmente ha resucitado? Se inclinan por lo primero porque no entienden completamente la Escritura. No comprenden del todo lo que está sucediendo. Y sabemos eso también por lo que María Magdalena está por decir. Así que María Magdalena se queda atrás, se queda en la tumba. Y esto es lo que dice Juan. Él es el único que nos da este relato. Él dice, pero María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Así que está mirando dentro. De nuevo, queriendo ver el cuerpo, queriendo saber qué podría haber pasado. ¿Quién se llevó su cuerpo? Y al mirar adentro, ve algo nuevamente que los apóstoles no han visto. Ella ya vio esto, pero lo ve de nuevo. Dice aquí en Juan 20, versículo 12. Entonces, aquí María habla con ángeles. Esto es como un suero de la verdad. Sabemos que ella va a ser muy honesta aquí sobre sus sentimientos, y les dice, estoy llorando porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde encontrarlo. Así que esa es su creencia, no es que Él haya resucitado. Pueden imaginar que las mujeres y los apóstoles que estaban allí, al menos Pedro y Juan, se están hablando, y en esta conmoción, preguntándose qué pasó, seguramente creerían en su posible resurrección incluso en ese momento. No es de esperanza, es desesperación. Miren lo que le han hecho aún más. ¿No le han hecho suficiente? Y aquí lo han faltado al respeto aún más y se han llevado su cuerpo. Esa es la creencia en este momento entre los discípulos y los seguidores de Cristo. Pero hay algo muy importante que entender aquí, creo, sobre esta escena. Retrocedamos un poco desde el principio de la mañana de Pascua, cuando llegan las mujeres, y el terremoto había ocurrido, y la piedra es removida. Así que comencemos a juntar algunas de estas piezas, para ver cómo la narrativa muestra algo sobre Cristo. Hablamos de un filtro escrito, la imaginería y el drama del templo. Esto es lo que podríamos ver. La piedra está siendo apartada del sepulcro. Así que piensen en la piedra como el velo. Así que antes en la cruz, cuando Jesús muere, el velo se rasga en el templo. O Él es atravesado en el costado. Su cuerpo se perfora. Eso es lo mismo. El cuerpo y el velo son lo mismo. El velo son nuestros cuerpos o nuestro material físico. Y aquí la piedra actúa como un velo y ha sido perforada o removida. ¿De qué? Si es el velo, ¿de qué se retira? ¿Qué oculta? Está velando el lugar santísimo. Volvamos aún más atrás, al nacimiento de Jesús. Es muy probable que Jesús naciera en una cueva en Belén. Hay muchas cuevas en esta área.
y es muy posible que hubiera nacido en alguna de estas cuevas, sirviendo como un lugar de cobijo cuando no podían encontrar lugar en una posada en la villa. Y los establos a menudo se ubican en estas cuevas donde hay un refugio natural incorporado. ¿Y quién viene a visitar a Jesús y a María y José, los tres magos? ¿Y qué traen? Traen oro, incienso y mirra. Y muchas veces existe esta suposición que se hace y que se repite a menudo. Porque intentas averiguar, bueno, ¿por qué traerían oro e incienso y mirra? Recuerda, los autores tienen una razón muy específica para mencionar cosas. No es solo un relato que van a revisar checklist de una cronología, eventos históricos. Están narrando una historia, algo de suma importancia, un muy profundo. Y los tres magos vienen con oro, incienso y mirra a una cueva, al lugar santísimo, donde el sumo sacerdote, el Melquisedec, está sentado en su trono en un pesebre y está envuelto en pañales, tal como el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Está envuelto en lino. Y el oro representaría el interior del lugar santísimo, que estaba completamente cubierto de oro. Es como un cubo, chapado en oro. Y la mirra representaría el aceite, que se usaría para ungir al rey y al sumo sacerdote. Y el incienso sería lo que se quemaba delante del velo y dentro del santo de los santos, representando la gloria de Dios y las oraciones que suben a Dios. El nacimiento de Cristo, templo en cueva. Muy posiblemente, muy probablemente, y aquí el sepulcro representa el lugar santísimo. Recuerda el drama del templo que hablamos el domingo de Ramos, cuando Jesús entra en la procesión. ¿Cómo qué? Como el rey. ¿Y a dónde va? Va hacia el templo. ¿Y qué ocurre con el rey allí, el rey Melquisedec en el templo? Sucede lo mismo que en el día de la expiación, el ritual del día de la expiación. El rey sale del lugar santísimo, a través del velo como un rey recién nacido. Nace de nuevo, como el nuevo rey. Por lo tanto, Jesús nace. Y aquí Jesús, con la piedra corrida, el velo rasgado. Jesús sale del santo de los santos, naciendo, por así decirlo, con una vida nueva, como un ser resucitado. Y es por eso que los ángeles, es por eso que Juan detalla este detalle sobre la ubicación de los ángeles. Hay uno a la cabeza y uno a los pies. Bueno, ¿qué representa eso? ¿Dónde vemos dos ángeles? A ambos lados de algo. Es el arca de la alianza. Y el lugar donde yace Jesús aquí representa el trono de Dios, del propiciatorio. Esos dos ángeles son los querubines, que se sientan a los lados del el trono de Dios, la piedra como el velo y la cueva como el santo de los santos. Tenemos el lino, que representa el afikoman y la túnica del sumo sacerdote, que se deja atrás como en la comida del seder, donde lo doblas y pones en la mesa después de sacar el afikoman. Tienes los querubines a cada lado de donde él yace. El sepulcro de José de Arimatea es el santo de los santos, donde el rey nace de nuevo, como un nuevo ser resucitado. Así que volviendo a María, Magdalena, aquí está concentrada hablando con los ángeles, dentro del sepulcro, y está angustiada. ¿Dónde está el cuerpo de mi Señor? ¿A dónde ha ido? ¿A dónde lo han llevado? Y por eso lloro. Y mientras su enfoque está dentro del sepulcro, hablando con los ángeles, se da la vuelta de cara al sepulcro y ve a Jesús, pero no lo reconoce, pensando que es el jardinero, y así es como Juan lo pone. Y cuando ella dijo esto, se volvió y vio a Jesús de pie, y no supo que era Jesús. Y Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? Es lo mismo que los ángeles le habían preguntado justo antes. ¿A quién buscas?
Parece que está siendo un poco esquivo aquí. Y ella, creyendo que era el jardinero, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, entonces, de aquí, o en otras palabras, si lo ha retirado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Entonces, esto es lo que cree que ocurrió. Y Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo, Raboni, que es decir, maestro. Así que ahora ella reconoce que es él. ¿Qué pasaría por su mente en este instante? Dándose cuenta de que esto es Jesús y que está vivo. Y en el versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he ascendido a mi Padre. No soy experto en griego, no sé griego, pero he leído que esto también podría significar, sabes, no te aferres a mí. Así que no sé si es cuestión de si podía tocarlo o no. Pero él tenía que irse quizás. Pero Jesús le dijo, no me toques, porque todavía no he ascendido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, yo asciendo a mi Padre, y a vuestro Padre, y a mi Dios, y a vuestro Dios. Así que un par de cosas aquí. Primero, de nuevo, son las mujeres las que vinieron a ungirlo. Son las mujeres a quienes los ángeles hablaron. Ningún apóstol vio ángeles antes o después de que Pedro y Juan fueran a la tumba. Es María Magdalena, a quien Juan ha visto a Cristo primero, el Señor resucitado, que aún no ha ascendido con su cuerpo al Padre, porque las mujeres representan este paso. Las mujeres son los pasos hacia la vida eterna. María Magdalena, primera testigo del Señor resucitado. También creo que es significativo sus palabras a ella. Jesús le dice, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que aquí está. Este milagro increíble, el milagro de los milagros, ha ocurrido. Pero todavía dice, mi Padre y mi Dios, ¿verdad? Todavía establece esa jerarquía fluida que es tan crucial para nuestra comprensión y su lugar en ella, y que Él es uno de nosotros, el Salvador de todos, adorado por todos. Pero Él asciende a su Dios y a su Padre, que es nuestro Dios y nuestro Padre. Creo que ese es un punto importante que Juan hace aquí. Y así María va y les dice a los otros discípulos lo que ha visto. Existen un par de relatos distintos en los evangelios sobre lo que ocurre y dónde se manifiesta Jesús. Mateo afirma que en Galilea hay una montaña designada para que se encuentren. Eso parece lógico. Lucas cuenta lo del camino a Emaús, donde algunos apóstoles y discípulos van a Emaús, a unas 7 u 8 millas de Jerusalén. Están en el camino. Y Jesús de alguna manera aparece sutilmente y comienza a hablar con ellos preguntando, ¿de qué es todo este alboroto? Quizás bromeando con ellos, no sé. Y ellos responden, bueno, ¿no has oído de Jesús de Nazaret? ¿No te has enterado de todo lo que ha ocurrido? Todo el mundo sabe lo que acaba de pasar en Jerusalén esta semana. Uno de los hombres que le pregunta a Jesús es Cleofás. Este es probablemente el tío de Jesús, así que incluso su tío, un familiar que lo conocería muy bien, te imaginarías, no lo reconoce. Y de nuevo tenemos una idea del estado de ánimo de los apóstoles y los discípulos en este punto. Cleofás le dice a Jesús que muchas de las mujeres habían ido y visto una visión de ángeles que decían que él estaba vivo, que había resucitado, que era el tercer día. Pero obviamente dice esto con duda, porque Jesús entonces le responde y le dice, necios y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No debía el Cristo sufrir esto y entrar en gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les expuso en todas las Escrituras las cosas concernientes a sí mismo. Es importante entender esto. Nosotros a menudo estamos en una posición, incluso eruditos, cristianos y de la LDS a veces. Entramos en un modo de intentar encajar a Cristo en el Antiguo Testamento. No digo eso en general. La mayoría se da cuenta de que esto es Cristo quien está ahí. Pero muchas veces aquellos que realmente profundizan en esto
empiezan a creer que estamos tratando de encajar a Cristo en algo que no existe allí. Incluso eruditos de la LDS dicen que intentamos forzar algo que no encaja. Pero eso no es lo que pasa. Es el testimonio de los evangelios. Esto es lo que dice Lucas. Dice, Jesús regresó y dijo, ¿no te das cuenta de todo lo profetizado sobre mí y sobre estos eventos de esta semana y de hoy? Desde Moisés hasta los profetas, todo el Antiguo Testamento. Todos profetizaron sobre esto. Todos han profetizado sobre mi crucifixión, sobre mi muerte, sobre mi paso al otro lado del velo y enseñar a los muertos, sobre mi resurrección. Y aquí está el tercer día. Y aquí estoy. Y así entenderíamos también que a través de estas profecías, los rituales que se llevaban a cabo frecuentemente en el Antiguo Testamento, todo sobre el templo, todo sobre las visiones que tienen los profetas, todos son sobre Jesucristo. Y Él dice, oh necios, ¿no ven esto? Esta es la culminación de todo en las Escrituras. Así deberíamos verlo también, que todo en las Escrituras, en el Antiguo Testamento también, anticipa estos eventos exactos de Jesús naciendo de nuevo del lugar santísimo, como el nuevo Rey, el Señor resucitado. Jesús se queda con ellos en Emaús y parte el pan con ellos. No sé si es un sacramento o no, pero Él come, es un ser físico. Lucas nos da un principio interesante. Mientras Jesús come con ellos, desaparece de su vista. En el versículo 32, Lucas 24, se dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros y mientras abría las Escrituras? Para Lucas, ¿por qué lo menciona? Creo que es un mensaje para nosotros. No ardía nuestro corazón mientras nos habla. Y mientras los eventos de esta semana nos hablan, ¿no arde nuestro corazón? Y al abrir las Escrituras, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, Perla de Gran Precio, Conferencia General, ¿no arde nuestro corazón y no sabemos en algún lugar allí con esa voz suave y pequeña que estos eventos son verdad? Vemos una y otra vez los eventos que sucedieron aquí y la duda que rodeó todo esto. Y es comprensible. Es comprensible. Estos evangelios son un testimonio de la resurrección de Jesucristo, del triunfo final sobre la mortalidad, sobre el pecado, que hay un paso para todos, para avanzar a la eternidad y estar libres de la esclavitud. Ahora Juan tiene un relato un poco diferente. No habla del camino a Emaús. Habla de los apóstoles reunidos en un lugar donde se están escondiendo. Y aquí es donde Jesús aparece la misma noche del domingo de Pascua. Así lo dice en Juan 20, versículo 19. El mismo día al atardecer, siendo el primero de la semana. Juan escribe mucho más tarde como cristiano. El primer día de la semana es domingo, es el domingo de Pascua. El primer día de la semana, con las puertas cerradas, los discípulos reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y se paró en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Se presenta entre los apóstoles que se esconden y temiendo por sus vidas. Aquí aparece el Señor resucitado entre ellos. Y esto es lo que hace. Y cuando hubo dicho esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Hay un par de cosas a considerar. En primer lugar, las marcas que Él tiene servirían como testimonio de que Él es el Cristo, por supuesto. Y me parece tan interesante que se aferre a estas marcas, para mostrar luego en Bountiful, en el Libro de Mormón también, donde se acercan y tocan las marcas en sus manos, su costado y sus pies. Estas representan directamente todo el Evangelio.
y son un testimonio de que Él es el Cristo, de que Él es el Mesías, de que Él es el nuevo Melquisedec. Pero en segundo lugar, y he hablado de esto antes, Él es el Karat Berit. Lo que eso significa es el pacto de corte. Los judíos en hebreo no dicen hacer un pacto. Ellos dicen cortar un pacto. Y la razón es que cortarías algo, lo partes, y luego podrías necesitar unirlo de nuevo en algún momento. De eso se trata todo el Evangelio. De eso se trata la creación. Pero Cristo cortó un pacto, literalmente. Y los cortes están en sus manos, sus muñecas, su costado y en sus pies. Así que esta es una representación del amor de Dios, no solo por su sufrimiento en la cruz, sino con toda la expiación y lo que Cristo decidió hacer, porque Él tiene que decidir esto y estar dispuesto a atravesarlo. Así que es la señal del amor de Dios por nosotros y que el camino se ha abierto para nosotros. Ahora, Tomás no está presente con ellos. Y los otros apóstoles le cuentan lo que ha ocurrido. Y él no cree, de ahí viene el Tomás el escéptico. Y 8 días después, el Salvador reaparece entre ellos, y allí está Tomás. Y aquí está la lección que aprendemos de nuevo, algo que Jesús ha estado enseñando durante todo el Nuevo Testamento. Él le dice a Tomás, Tomás, porque me has visto, has creído. Felices los que no han visto, y sin embargo han creído. Y así de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué es eso tan importante? Es porque es la fe. Lo que nos impulsa es la fe, lo que nos ayuda a progresar. No es que intentemos creer en algo que no existe. La fe ciega no es algo bueno. Pero el proceso de confianza, que es lo que es la fe, lo es todo. Es cómo aprendemos a confiar en principios, que tiene todo que ver con que crezcamos y avancemos en el plan de salvación y nos convirtamos en el Salvador. Y es confianza y fe en Jesucristo y lo que Él eligió hacer en Getsemaní, en la cruz, y hoy en Pascua, resucitar de nuevo. Eso crea el camino para todos nosotros, para avanzar en algún lugar detrás de Él, ya que Él ha abierto ese camino para nosotros. Así que hoy vamos de una tumba vacía y los discípulos en total desesperación a una esperanza totalmente nueva, con un Rey y un Señor resucitados como enfoque. Es hacernos, seguirle y ser victoriosos también. Espero que los eventos de esta semana ayúdenos a renovar la esperanza y compromiso en Jesucristo. Hablamos la próxima vez.